Otro principio del derecho internacional humanitario es el principio de proporcionalidad. ¿Qué nos dice el principio de proporcionalidad? El principio de proporcionalidad no mide qué arma es más fuerte que la otra. El principio de proporcionalidad lo que mide es, por un lado, la ventaja militar concreta y directa que existe de una acción, de un ataque. Y por otro lado, mide la posibilidad de que haya daño a bienes o personas civiles. Este principio quizás es uno de los principios más complejos, porque es el principio que nos dice que hay la posibilidad de que haya daños incidentales, comúnmente conocidos como daños colaterales. Eso quiere decir que en el marco del DIH es posible que existan estos daños colaterales. Sin embargo, por principio de distinción, un ataque nunca puede ser dirigido directamente a bienes o población civil. Y por principio de proporcionalidad, no es permitido un ataque cuya afectación a bienes o personas civiles vaya a ser mayor que la ventaja militar concreta y directa que ese ataque va a generar para quien lo está realizando. Entonces, en esta imagen les pongo justamente el tanque y el soldado, porque normalmente suelo preguntar: ¿ustedes creen que el ataque del tanque al soldado es proporcional? Y la mayoría de personas me dicen: no es proporcional bajo el DIH porque el tanque es más fuerte que el soldado, entonces el tanque no puede atacar al soldado. Eso no es lo que mide el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad va a medir la ventaja militar concreta y directa de un ataque frente a los daños a bienes o personas civiles que ese ataque va a generar. Y como ustedes ven de esta imagen, no hay, o no parece al menos, que vaya a haber daños a bienes o personas civiles. El ataque del tanque va a caer a un soldado, que es una persona que participa en las hostilidades. El soldado está en una roca y en un bosque, no parece que haya ningún bien ni persona civil. Y atrás hay una base militar, entonces tampoco no es que esté rodeado de bienes civiles. Entonces no hay un análisis de proporcionalidad. Es un objetivo lícito que el tanque decide atacar, quizás porque lo cree conveniente. Puede ser que el soldado tenga una mina antitanque, por ejemplo. Y quizás por un principio de limitación, que es otro, uno dirá tal vez no generar mayores afectaciones de las que sean necesarias, pero en cuanto a un análisis más rápido, es un objetivo lícito porque es una persona que participa en las hostilidades, entonces se cumple con el principio de distinción. ¿Ese ataque va a generar daños a civiles? Ninguno. Entonces es un ataque proporcional. Distinto sería si, por ejemplo, esa misma persona se encuentra en medio de un edificio. Edificio que está lleno de civiles. Eso sí será distinto. ¿Por qué? Porque el ataque de un arma explosiva, como es el cañón de un tanque, que va a generar un radio de explosión, un impacto importante,
si bien va a buscar atacar a un objetivo lícito como es un soldado, al atacarlo, cuando este soldado, imagínense, no en la imagen, sino este soldado ahora está en medio de una vivienda civil. Entonces la pregunta que tiene que hacerse el tanque es: ¿cuál es mi ventaja militar concreta y directa? Eliminar a un soldado. ¿Cuáles son los daños a bienes o a personas civiles? Todos los daños que generaré en esa vivienda llena de civiles, en ese edificio lleno de civiles. Tal vez por disparar ese cañón del tanque morirán 10, 15, 5, 20, 50 civiles. Y quizás habrá decenas de heridos. Quizás familias se queden sin un hogar. Eso son los daños a bienes o personas civiles que hay que considerar y pensar cuál es la ventaja militar concreta y directa que tengo de realizar ese ataque. ¿Es un soldado más dentro de muchos? ¿O es el número uno de la otra parte? La ventaja militar va a variar. Si es el número uno o si es un soldado más. La ventaja militar va a variar de acuerdo a la circunstancia concreta, de cuál es el objetivo de la misión, por ejemplo. Entonces todo eso va a generar que haya un análisis específico del caso que estamos analizando. No es un análisis que se puede hacer en un hipotético. Pero lo cierto es que la ventaja militar concreta y directa, es decir, concreta, que existe, y directa, relacionada directamente del ataque, tiene que ser mayor a los daños a bienes o personas civiles. De lo contrario, si no es mayor, es un ataque desproporcional, y hacer un ataque desproporcional es un ataque contrario al derecho internacional humanitario. Entonces, primero, hablamos de distinción. Se tiene que atacar a un objetivo militar. Luego que ya he determinado que se tiene que atacar a un objetivo militar, tengo que fijarme, ¿ese ataque al objetivo militar va a generar daños a bienes o personas civiles? ¿Sí o no? Si no genera, no hay ningún problema, se puede atacar. Si sí genera daños a bienes o personas civiles, tengo que pensar, ok, voy a generar daños a civiles. ¿Cuál es mi ventaja militar concreta y directa de realizar ese ataque? ¿Es baja? ¿Es media? ¿Es alta? ¿Y cuáles son los daños a bienes o personas civiles que voy a generar? ¿Son bajos? ¿Son medios? ¿Son altos? Y cuando hago ese análisis, voy a determinar si mi ventaja militar concreta y directa es mayor que mis daños, que los posibles daños a bienes o personas civiles, entonces será proporcional. De lo contrario, si los daños a bienes o personas civiles son mayores que la ventaja militar concreta y directa, no es proporcional y no se hace el ataque. Eso, lo que acabo de explicar, es el contenido del principio de proporcionalidad que se encuentra tanto en norma convencional, en el protocolo adicional primero de los convenios de Ginebra, como en norma consuetudinaria, es decir, en costumbre jurídica. Entonces, un principio es una norma convencional y es costumbre.